Buenos días a toda la República Dominicana. Un saludo muy especial para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube, Espejo 360. Buenos días, doctor. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien. Ha sido una semana interesante, muchas presiones en torno al empresariado, el sector sindical por el aumento salarial que se está discutiendo en el Comité Nacional de Salarios. El presidente estuvo en Guyana y las expectativas en torno al 27 de febrero, los posibles cambios, el nuevo procurador o procuradora, el Consejo está trabajando en esa edición. Es decir, que agotamos una semana interesante, con muchas cosas que compartir con la gente que nos sigue. Correcto. Así es, nos vamos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El Ministerio de Salud Pública alertó a la población sobre la circulación de al menos 10 virus gripales e hizo un llamado a mantener los cuidados necesarios para prevenir nuevas infecciones. Pese a la incidencia de esos procesos virales, el organismo precisó que se encuentra dentro de lo esperado para esta temporada. Salud Pública señaló que es necesario mantener el lavado de manos frecuentes, usar mascarilla en caso de presentar síntomas de gripe y acudir a lugares concurridos, no automedicarse, mantener los espacios ventilados, evitar contacto con personas que están enfermas, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, cubrirse la boca al toser y limpiar con regularidad las superficies que se tocan con frecuencia. El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó el jueves el acto de presentación al empresariado de Santiago de la oferta inmobiliaria y turística de Punta Bergantín, iniciativa que tiene como objetivo relanzar Puerto Plata como destino. Al motivar a los empresarios a formar parte del proyecto a través del programa de fundadores, el mandatario aseguró que se trata de una inversión productiva que dejará muchos beneficios económicos. Informó que en el lugar se instalarán las principales marcas hoteleras norteamericanas y de otras naciones. El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, CUET, anunció el jueves la suspensión del control de abastecimiento o apagones programados que se había implementado para reducir las pérdidas en los circuitos donde superaban el 50%. El presidente del CUEP, Celso Marrancini, informó que la medida que se aplicó durante 5 semanas fue detenida debido a la adopción de nuevas estrategias para mejorar el sistema eléctrico, especialmente en el área de distribución. Además, explicó que debido a la corta duración del control de demanda, aún no es posible evaluar con precisión su impacto. No obstante, destacó que más de 300.000 nuevos clientes se han integrado a la red en los últimos meses. El director del Comité Nacional de Salarios, Ángel Martín Mieses, confirmó que el aumento al salario mínimo del sector privado no sectorizado se aplicará el 1 de abril de este año, llueve, truene o vente, representando al gobierno. Mieses reiteró que el incremento no será menor al 20%, como indicó el presidente Luis Abinader, y espera que la negociación se cierre mañana 24 de febrero. Realmente es una afinación que tiene el sector gubernamental, que no sea menos de un 20%. Yo represento el sector gubernamental. Se puede discutir, pero tenemos nuestra posición gubernamental, no menos de un 20%, como dijo el presidente de la República. La estabilidad macroeconómica sigue siendo un pilar clave para la República Dominicana, con un crecimiento del 5.0% y una inflación de 3.3% en 2024, pero el panorama fiscal presenta retos significativos, según el economista Magín Díaz. Díaz se pronunció en estos términos al ser orador principal del almuerzo corporativo de Alaber, organizado junto a la Cámara de Comercio y Producción de Sánchez Ramírez y la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO. La Federación Nacional de Productores de Arroz, FENARROZ, aseguró que no se han registrado alzas en el precio del arroz a nivel de producción y garantizó que existe suficiente inventario para abastecer la demanda nacional. A través de una nota de prensa, Marcelo Reyes Jorge, presidente de FENARROZ, explicó
que tras realizar verificaciones en los supermercados, constató que los arroces de línea blanca se mantienen en aproximadamente 29 pesos por libra, mientras que los de mayor calidad culinaria oscilan entre los 40 pesos. Y en el ámbito internacional, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió revocar el jueves un beneficio migratorio que concede un estatus legal a más de 500,000 de haitianos en el país. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirsi Noem, anunció la decisión de revocar la extensión que el mandatario Joe Biden había dado al estatus de protección temporal TPS para Haití, argumentando que durante décadas se ha explotado y abusado de ese beneficio. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo. Hay muchas expectativas en torno al 27 de febrero. Mucha gente para estos tiempos espera que el presidente de turno haga movimientos en el tren gubernamental, pero el presidente Luis Abinader no es muy dado a hacer cambio los 27 de febrero. De hecho, lo ha hecho o antes, mucho tiempo antes, o a mediados de año, cuando tiene que hacer un ajuste, pero no es común que lo haga 27 de febrero. Pero esta vez, como el presidente entra en el primer año de este segundo periodo de 4 años de gestión, que deberá concluir en el 2028, la gente dice, bueno, el presidente tiene que relanzar su gobierno. En diciembre, en enero, hubo una gran corriente en esa dirección. El presidente emitió un decreto y nombró 28 funcionarios, pero fueron movimientos. Así que hay muchas expectativas en torno a eso y al discurso que deberá pronunciar el presidente ante la Asamblea Conjunta del Senado y la Cámara de Diputados, en el Salón de la Asamblea, que es una rendición de memorias de lo que ha hecho el gobierno en este año que ha concluido, ¿verdad? El año 2024. Y uno espera que, como el presidente ha entrado en un segundo mandato, ahí el presidente haga un esbozo de lo que han sido sus logros, ¿verdad? Además de exponer lo que ha hecho en el 24, sus logros, y poner en perspectiva lo que está haciendo, lo que pretende hacer en estos 4 años, el legado que pretende dejar el presidente Luis Abinader. Así que yo creo que hay muchas expectativas en torno a eso y a lo que deberá hacer el Congreso, doctor, que es otro elemento, que el Congreso también inaugura la primera legislatura ordinaria y hay muchos temas de interés que están ahí pendientes, viviendo o pasando el sueño eterno, como se dice popularmente. Mire, realmente el problema es que mientras nosotros sigamos haciendo las cosas como las hemos hecho a raíz de la República, sí, para acá, hemos estado haciendo lo mismo todo el tiempo. Cuando usted se revisa las páginas de la historia, verá que es lo mismo. Ese escenario del augusto Congreso Nacional, que es el primer poder del Estado, no el Ejecutivo. En teoría, sí, en la práctica el Ejecutivo. No, en la práctica, aquí. Sí, no aquí. Porque hasta en países menos importantes que el de nosotros, en un sentido, eso existe. Pero lo que le digo es que, aunque constitucionalmente es así como usted dice, sí, en la práctica el Ejecutivo se impone casi en todo aquí. No debería ser. No, yo lo sé, porque esa es la realidad. Sí. Pero hay una cosa que es importante para mí señalarla, y es que mientras aquí se siga teniendo la política como una cuestión del toma y daca, de una cuestión de un mercado, yo te doy, tú me das, y yo meto 100 aquí para que tú me des 300. Va a haber esa dependencia. Entonces aquí no vamos a tener ese tipo de cambio que tanto aspira la gente. Por eso es que estamos repitiendo prácticamente el mismo, diríamos, el mismo paquete, ¿verdad? Sí. El mismo esquema. Todo el mundo espera el 27, pero es para que le nombren a alguien. Sí. O pero hay gente que yo he visto que, sin mencionar personas, que dice, no, pero hay que nombrarme. O sea, que ya eso ha pasado tal cosa que uno dice, pero ¿por qué razón? Porque no le interesa la república, no le interesa el orden. Lo que le interesa es sus intereses, para la redundancia, particulares. Entonces, ¿por qué también menciono esto? Porque es que este país está lleno de gente capacitada que quiere servirle a su país, pero no tiene la oportunidad, porque entonces le bloquea ese espacio personas que tienen sus méritos políticos, claro que sí, eso no nos lo puede negar, pero que la nación no vive de esos méritos, no. La nación vive
de que los recursos se apliquen correctamente. Bueno, pero ese es un problema del presidente. ¿Entiendes? Porque el presidente es que tiene que hacer la mejor selección. O sea, lo que pasa es que precisamente eso que le dije ahorita fue con mi doble sentido, doble Claro. apunte. Y es que lamentablemente cuando se habla del equilibrio de poderes, lamentablemente, una teoría que la conoce todo el mundo, tú el que ha ido a una universidad a estudiar política o derecho, sabe que hubo un señor llamado Montesquieu que habló de el espíritu de las leyes y decía que si no hay un equilibrio entre los tres poderes del Estado, no hay forma de avanzar un Estado. Entonces aquí eso no vamos a cambiar nunca. Ojalá que hayan las decisiones más o menos, ¿verdad?, que sean adecuadas a la realidad que vivimos, porque tenemos problemas que son repetitivos. Por ejemplo, usted habló del Congreso. ¿Por qué no se puede aprobar aquí leyes que diríamos que actualicen ese Código Penal? ¿Por qué no? Si hay cosas que no tenían por qué estar enganchadas ahí. Bueno, los intereses fácticos se han impuesto. Lo que le estoy diciendo, entonces pasan 20 años, ya el código es mayor de edad, tengo entendido, ¿verdad? Tiene más de 20 años. ¡Wow! Sí, entonces, Muchísimo tiempo. No, vamos a decir, nos falta institucionalidad aquí. Después de tantos debates se perimió. Dijo el presidente del Senado esta semana que lo van a reintroducir, pero ahí está también la ley de agua, que ahí hay unos intereses terribles, eso no ha podido avanzar. Y usted va revisando, ahí está el Código Laboral, que ese va a dar mucho trabajo, pero hay que revisar una cantidad de leyes que han sido mutiladas por el Tribunal Constitucional porque ha encontrado elementos de inconstitucionalidad, incluida la ley de partidos, la ley electoral, que fue, varios de sus artículos fueron anulados por el Tribunal Constitucional para establecer las candidaturas independientes. Y así usted va revisando Código Penal, Código del Agua, Código Laboral. La Ley de Seguridad Social, que tiene mucho tiempo, porque no es solamente que usted espere que lo mande el Ejecutivo, es que la iniciativa legislativa debe proceder del Congreso Nacional. Todo el mundo sabe que esa ley se estableció que había que revisarla en 10 años. Han pasado, ¿cuánto? 24 años desde que se puso en vigencia esa ley. Y no se ha revisado por los intereses, por lo que usted cita, por los intereses. Cierto, porque es que, fíjese, hay algo. No es reformar por reformar. No. Es que las leyes hay que adecuarlas a la realidad. No la realidad a las leyes. Sí, claro. Sino la ley a la realidad. Es así. Entonces, es así. hoy hay, por ejemplo, delitos que uno no se imaginó jamás que podían existir. Pero los delincuentes le sacan la lengua a las autoridades. Pues usted tiene un código penal ahí viejísimo, doctor. Por Dios. Digo, porque no se quiere tocar el tema del aborto. Entonces, todo lo otro tú lo tienes ahí obsoleto. Y bueno, el crimen organizado sigue tomando curso y no hay forma de sancionarlo como se debe sancionar. Pero, mire, usted mencionó, y fue hasta, diríamos, suavecito, con razón que tiene mucho tiempo el código. Ese código es hijo de Napoleón Bonaparte. Oiga usted, y ha sobrevivido todo el tiempo. Cuando en Francia está en un museo, aquí lo tenemos todavía como referente. Claro, se han hecho, ¿cómo se llama? Reparaciones, algunos cosillas. Sí. Entonces, usted ve eso que usted mencionó del aborto. Oiga, yo creo que eso debía haber estado contemplado en una ley general de salud, con sanciones establecidas. Claro, un código penal. Por eso, ojalá que haya algún poquito de voluntad ahora y que eso se pueda debatir, que se apruebe sin la parte esa de las 3 causales y que se apruebe una ley aparte para darle la oportunidad al país de tener un código penal moderno. Pero usted dijo una cosa, voluntad, sí, eso es importante, pero independencia. Eso no existe aquí. Sí. Ahora, yo digo voluntad porque usted tiene que tener el interés y la voluntad para poder motorizar el proceso, porque siempre va a haber intereses, siempre va a haber sectores que van a pujar en función de lo que ellos representan. Ahora, tú tienes que colocarte por encima de eso y decir, lo que interesa al país es esto. Para eso usted es legislador, para eso usted es presidente de la República, para eso usted va a dirigir la justicia. Es decir, usted tiene que actuar en función de la responsabilidad que han puesto en sus manos, no en función de los intereses de un sector en particular, sea la iglesia, sea un partido político, sea una junta de vecinos. No, los intereses del país. Parecería una utopía, pero ojalá que lleguemos a ese momento para que las cosas comiencen a marchar diferente. En síntesis, si ese Congreso se analiza, hay que cerrarlo. Bueno, yo no sería tan extremista. Con ligeras excepciones. Vamos a cambiarlo, ¿verdad? Que haga las cosas bien. Porque a fin de cuentas nuestra Constitución define un Estado con 3 poderes. Lo que hay que tratar de mejorarlo. Así que yo espero que el presidente pueda definir el próximo 27 de febrero su línea de acción en estos 4 años, que pueda... que
qué sé yo, relanzar su gobierno, si es que lo va a hacer, y que el Congreso pueda comenzar a trabajar con leyes fundamentales que tienen mucho tiempo esperando y que son determinantes para seguir empujando este país hacia el progreso, hacia el desarrollo, hacia el bienestar. Vamos a la pausa, regresamos en unos minutos. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña en la entrevista central de hoy el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia FINJUS. Don Servio, bienvenido a Espejo 360. Le hemos querido invitar al programa de hoy porque hay muchos temas interesantes en el ámbito de la justicia. FINJUS, que es una institución creada hace unos 34 años para trabajar por el fortalecimiento del Estado de Derecho, fortalecimiento institucional. Nos gustaría que abordáramos en principio si ese proceso de reformas que comenzó después de la crisis de 1994, tiempo en que ya FINJUS tenía alrededor de 6 años de fundada, si ese proceso de reforma y los que han sucedido luego han realmente fortalecido el Estado de Derecho, la institucionalidad de República Dominicana. ¿Cómo lo ve FINJUS? Señores, buenos días. Sí, buen día. Y gracias por la invitación, jóvenes aún. ¿Cómo no? Así que gracias. No, yo pienso que este país ha ido avanzando. En honor a la verdad, este no es el país de la década del 90. E inclusive los propios actores del sistema de justicia, porque así es que uno lo debe de concebir, claro, desde el punto de vista holístico. Nosotros no teníamos defensa pública. Nosotros no teníamos carrera a lo interno del Poder Judicial ni del Ministerio Público. Y aunque la gente probablemente aún no lo perciba, la policía de hoy no es la policía de la década del 90, no, la de la década del 80. ¿Que todo es perfectible? Evidentemente de que sí. Ahora, ¿hemos avanzado? Hemos avanzado, pero no porque lo diga la Fundación, sino porque los indicadores internacionales colocan al país en materia de Estado de Derecho en condiciones mejorables a épocas del pasado. Por ejemplo, los indicadores de este año fueron sumamente positivos para la República Dominicana, en donde la República Dominicana se colocó en lugares importantes comparado con países del área. Es decir, que ese interés que movió a sectores empresariales, sociales, a principios de la década de los 90, en función de los análisis que hace FINJUS, ¿se ha cumplido con el objetivo realmente? Claro, aparte de que FINJUS, por ejemplo, para que tú tengas una idea, yo soy miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública. Sí. ¿Como presidente de FINJUS? Sí, como presidente de FINJUS. Y yo te puedo decir, ¿tú sabes qué porcentaje de los casos que se le someten al sistema penal lo asumen los defensores públicos? El 83% de los casos. Sí, porque mucha gente no tiene con qué pagar un abogado. Definitivamente que sí. Pero hay que ver con la calidad en el servicio que ofrece esa institución del sistema de justicia. Aunque están muy cargados también. Sí, pero yo tengo la esperanza, por ejemplo, a la defensa pública en este año se le aumentó el presupuesto. Eso nos va a permitir nosotros formar 80 defensores más. Y eso va a tener un impacto. Que no son suficientes, no son suficientes porque necesitamos 400 y solamente tenemos 170. El proceso de cambio real de la justicia y de fortalecimiento institucional comenzó con la reforma de 94. Sí. Eso fue el punto de quiebre. Sí, ese fue el punto de partida. Sí. Y obviamente la segunda ola fue la reforma constitucional del 2010. Sí, que fue muy buena. Definitivamente que nos colocó desde el punto de vista del diseño constitucional entre los países cuya constitución es una de las más avanzadas de Iberoamérica. Esa es la realidad. Y tú sabes que nosotros como fundación ahí jugamos un rol de primera línea. Es decir, nosotros fuimos la institución que el Estado eligió para que promoviera ese proceso. Y nosotros desde la sociedad, quisimos socializar y a la vez participar a través de propuestas. Que dicho sea de paso, si tú ves la propuesta que hizo la Fundación en ese proceso de reforma constitucional, casi el 90% de las propuestas que nosotros hicimos fueron acogidas. Esa propuesta de ustedes se discutieron conjuntamente con los juristas que buscó el presidente de turno, Leonel Fernández, para... Claro, y con otros juristas que no fueron parte de esa comisión, que eran especialistas en derecho público, en derecho penal, en derecho administrativo, que tienen una visión de Estado, porque el derecho constitucional
o una constitución, eso es un documento político. O sea, el componente jurídico de una constitución, bueno, sí, debe de una u otra forma sustentarse sobre la base de lo que los constitucionalistas llaman la parte dogmática, pero también hay una parte orgánica que es la que entonces te crea las instituciones que va a garantizar esos derechos que son parte del contenido de la parte dogmática. Pero evidentemente de que nosotros hemos avanzado de manera sustancial en todos los sentidos. Doctor, hablemos de justicia, que no es derecho. Justicia es otra cosa y usted lo sabe muy bien. Por supuesto. ¿Cierto? Fíjense, yo leí el año pasado, para ponerlo en contexto brevemente, yo leí el año pasado en un importante diario de aquí, un reporte de una investigación periodística que establecía que la población carcelaria remontaba a cerca de los 26.000 reclusos. La mayoría de ellos, un elevado porcentaje, carentes de todo tipo de servicios, de todo tipo de ayuda, de todo tipo, incluso carentes de que sus casos fueran conocidos a tiempo. Eso también, ese informe contempló de que hay toda una infraestructura, pero que no funciona, porque, por ejemplo, el más emblemática de las penitenciarías que hay aquí es un almacén de hombres vivos. Sí, para no mencionarla por su nombre. Sí, hombres vivos. De hombres vivos. Y una escuela de formación de nuevos delincuentes. El asunto es que usted, como es un hombre de ley, de justicia, está en una fundación que se preocupa por eso. ¿Usted cree que realmente la justicia dominicana funciona en este país? Es mi pregunta. Usted me dice el criterio que usted tiene, ¿verdad? Que porque yo como tengo tantos años en esta profesión, más de 45 años, y salí huyendo, doctor, salí huyendo, porque me di cuenta Muchos han salido de muchas cosas. Entonces, para no irme antes de tiempo a los brazos del Señor, ¿entiendes? Entonces, por favor, mi pregunta es focalizada en justicia. No, yo creo que tus preocupaciones son válidas, pero yo pienso que los procesos institucionales, como utilicé la palabra, son procesos. Esa es la realidad. Tú hablabas del sistema penitenciario. Ese fue un área de la justicia que el Estado descuidó. O sea, así como yo te puedo decir que han avanzado otras áreas, por ejemplo, el Ministerio Público avanzó. Ya existe la carrera del Ministerio Público. Y ya cada vez hay una exigencia de la ciudadanía de que quienes conforman ese órgano o quienes sean fundamentalmente de la carrera. Hay muchos sectores de la sociedad que comienzan a reclamar eso. Pero el sistema penitenciario ha sido el gran fracaso del sistema de justicia. Te voy a decir por qué. Primero, por lo que te dije primero, el Estado descuidó eso. Porque eso no se ve, los presos no se ven, eso no vende. Pero eso tiene un impacto en todo lo que tiene que ver con la política criminal. Tú no sabes que hay modalidades del crimen, de la nueva modalidad del crimen, que operan desde las cárceles en la República Dominicana. Pues sí. Claro. El mayor porcentaje de clonaciones de tarjetas de crédito es en las cárceles. Oye, cuando se supone que todo lo que tiene que ver con los medios electrónicos no debieran de funcionar desde ahí. Claro. Lo que sucede es que nosotros tenemos un sistema penitenciario bipolar. Y con mucha corrupción, doctor. Sí, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un nuevo modelo en principio y tenemos el modelo tradicional, el viejo modelo. Pero ¿qué sucede? Las cárceles que son el producto del nuevo modelo son cárceles que la controla la Procuraduría. Pero las cárceles que siguen estando en el viejo modelo, en el sistema tradicional, la controlan policías y militares. Entonces ahí hay un problema. E históricamente ahí se han instalado unas prácticas, pero no porque lo digamos nosotros tres, porque eso lo he sabido de todo el mundo, en donde las mafias, el sicariato, ahí pasa de todo. Claro. Eso es ciudad gótica, literalmente hablando. ¿Qué plantean ustedes como...? Bueno, nosotros lo que planteamos es que solamente haya un modelo y que esos recintos penitenciarios
pasen a la Procuraduría General de la República o, como se está hablando de un Ministerio de Justicia, sí, que está pendiente. Esa propuesta lo que establece es que el sistema penitenciario va a ser una atribución de ese ministerio. Porque eso nunca lo debió de haber administrado el Ministerio Público. Lo que pasa es que ahí hay un pecado original. ¿Y cuál es? Nosotros teníamos un Ministerio de Justicia que tenía esa atribución. ¿Qué pasa? Como se abolió en el 1964, atribuciones que le eran propias a ese ministerio se le transfirieron a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial. Porque tú te encuentras con situaciones a lo interno del Poder Judicial en donde se le transfirieron atribuciones que por la naturaleza de lo que es ese poder del Estado nunca se le debieron haber transferido, pero se le transfirieron. ¿Qué se está tratando de hacer? Bueno, crear un ministerio para que el Ministerio Público, ¿entiendes? La Procuraduría General de la República, se concentre en lo que es su función natural. Yo fui Ministerio Público. Y soy miembro del Consejo Académico del Ministerio Público. Imagínate tú si yo tengo un vínculo con esa institución. Y dentro de la lógica, dentro de lo que es la naturaleza del Ministerio Público, lo que está es que el Ministerio Público, para lo que se diseñó, digámoslo así, fue para investigar, perseguir, instrumentar y sustentar los casos en un tribunal, pero no para estar administrando recintos penitenciarios, para estar dando certificaciones de si una ONG cumplió con los requisitos o no, para estarte dando certificaciones del S4 en cuanto a si tú ya completaste tus estudios superiores. ¿Pero qué tiene que ver el Ministerio Público con eso? Entonces, ¿qué sucede? Que más del 60% del presupuesto que se le asigna al Ministerio Público va dirigido al sistema penitenciario. Que no funciona. Entonces, ¿cómo tú puedes exigirle al Ministerio Público que sea eficiente, digámoslo así, cuando está en una serie de distracciones que le quitan tiempo a los miembros de esa institución? Entonces, esas son de las cosas que nosotros tenemos. Oye, entonces tú tienes un Ministerio Público, oye, que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos de ir ya deslindando. Yo tengo, y tú me hablabas del tema de la frustración que se siente cuando uno, habiéndose graduado de abogado, quiere ejercer la profesión. Porque es verdad que se siente. Yo estoy optimista. Te voy a decir por qué. Primero, porque estoy viendo que los actores se han venido fortaleciendo. La imagen del Ministerio Público, la imagen, ha mejorado de manera sustancial. Aquí de lo que se trata ahora es de fortalecer a lo interno del Ministerio Público lo que son esas atribuciones. Y me explico. Por ejemplo, hay cosas que tiene pendiente el Ministerio Público. ¿Qué tiene pendiente el Ministerio Público? Las evaluaciones de desempeño. Eso lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público. ¿No se están haciendo? No se han hecho. Hay que crear nuevas plazas. Pero para tú crear esas nuevas plazas, dice la ley que tú te tienes para ocupar una posición de dirección a esa plaza. Tú te tienes que someter a un concurso. Claro. Tenemos que celebrar los concursos. Claro. Vamos por parte. Correcto. Todo lo que tiene que ver con el régimen de pensiones del Ministerio Público, eso es un fracaso total. Eso no existe. Tú lo sabes muy bien. Sí, claro que sí. Tú lo sabes muy bien. Y te voy a decir algo que a uno, no solamente como por el vínculo que uno tiene con el Ministerio Público, sino hasta por la propia condición de abogado, que es lo que uno es. Ahí hay más de 70 miembros del Ministerio Público que no se han podido pensionar porque no hay dinero para pensionar. ¿Y tienen edad? Tienen más de 10 años que sobrepasaron la edad. Wow, claro. Entonces, aquí hay un problema y hay una serie de retos que son los retos que tiene el procurador, la cabeza del Ministerio Público. Y yo creo que esas son de las cosas que debemos de comenzar a enfocar. Eso va a requerir recursos.
El Poder Judicial, que tiene sus problemas, y tú lo sabes, yo tengo la esperanza porque este año, nosotros nos enfocamos mucho en los presupuestos, porque la justicia es cara, para que tú lo sepas, muy cara, en el mundo entero, ¿eh? Claro que sí. Y sobre todo la administración de justicia. Yo tengo la esperanza de que, habiéndole aumentado el presupuesto al Poder Judicial un 40%, por ejemplo, el año pasado el Poder Judicial le dieron 8.600 millones. Este año le dieron 12.900 millones. Un buen aumento. ¿Cómo que sí un buen aumento? Yo lo que aspiro es que ese poder del Estado tenga la capacidad de gastar ese aumento de manera favorable a la institución. No como pasó en educación. Sí. Que no habiendo estado preparado ese sector a que le aumentaran un 4%, de repente hemos visto lo que ha pasado. Que eso se ha dilapidado de todas las formas. Claro que sí. No, eso se dilapidó. Este es el único país, porque la gente habla del 4%, que le dedica a la educación el 21% de su presupuesto. Ningún país de Europa, ni los Estados Unidos, ni ninguno países del Asia, que se enfocan mucho en la educación, le dedican un 21% de su presupuesto. Aquí, como somos creativos, Sí, Claro. le dedicamos el y 21%. no hemos logrado la calidad. Nada, Sí. Es así. nada. Entonces, realmente, doctor, la justicia, como le preguntaba César Espinosa, es justa. Realmente la gente, ¿usted cree que percibe que se hace justicia? Porque a veces uno escucha determinadas situaciones de gente que a veces desisten de los procesos. Claro. Y que desconfía a veces o del fiscal o del juez. Realmente Esas son de las ha cosas que... habido un cambio que nos diga a nosotros, avanzamos hacia la famosa, como dicen ustedes los abogados, con respecto a la diosa Temis, a la famosa imagen de que la justicia es ciega y que tiene una No, balanza. mira, en todo órgano siempre hay problemas. Y muchas veces hay falta de vocación, porque la justicia es un servicio. Sí. O sea, cuando tú vas a una fiscalía y tú ves que ahí no te prestan el servicio, como pasa muchas veces, eso tiene un impacto en la calidad del servicio. Tú estás hablando de un servicio. Ahora, la justicia tiene un tema. ¿Cuál Porque la justicia es de doble contenido, es de doble cara. En la justicia siempre confluyen dos partes. Y hay una que siempre se va a ir inconforme con lo que fue la decisión del tribunal. Ese es un tema también. Sí, el que sale condenado. Se va O al que inconforme. descargan de manera inexplicable que ha pasado. Sí, sí. Entonces, siempre hay una parte. Es decir, ya el 50% del usuario de la justicia va a estar en contra de la justicia. Claro. Ya el 50% de entrada. Sí. Aparte de que la justicia tiene un problema. Como los jueces hablan por sentencia, y este tema de las redes, que eso es, yo he llegado a la conclusión de que es una especie como de barra llena de borrachos. Una locura es Y se eso. absuelve gente. Y se No, porque yo he visto que ha salido a la luz pública que un grupo de periodistas fueron difamados. Pero es que no solamente esos periodistas que se han difamado en este país, Sí. Empresarios. aquí han políticos, difamado a mucha gente. Hasta el cardenal lo han difamado. Ahora le tocó a ellos. Sí. Pero aquí han difamado a mucha gente. Es así. O sea, para que estemos claros. Entonces, frente a todas estas cosas, imagínate tú, los jueces muchas veces no pueden hablar ni defenderse. Y esa es parte de la limitación que tiene ese Bueno, poder porque se del supone que Estado. si la sentencia es correcta, no hay que defenderla. La sentencia habla por sí sola. No hay que defenderla. La ¿no? sentencia habla por sí sola. Sí. Bueno, Y tú te vas a dar cuenta, por eso es que la gente tiene que leer las decisiones. Por ejemplo, don César y yo, que nos encanta estar leyendo cosas, y disfrutamos leer una decisión, porque ahí es que tú te das cuenta quién fue que falló. sí. Tú leyendo la sentencia, tú dices, no, espérate. Aquí falló el Ministerio Público. No, espérate.
aquí quien falló fue el juez. ¿Tú te das cuenta? Doctor, mire, vamos a ir a la pausa, pero antes yo quisiera dejarle en el aire la siguiente pregunta. Mire, hemos hecho múltiples reformas constitucionales y a las leyes. Y se han producido cambios, usted lo ha ido planteando. Claro. Con la reforma del 94 incluimos el Consejo de la Magistratura, el nuevo proceso de evaluación de los jueces, tenemos carrera de Ministerio Público, tenemos un nuevo sistema para la elección de un procurador. Recuerdo que cuando Subero Isa se hizo una ola de reformas, Claro. se fortaleció el sistema, se le dio un mayor nivel a los tribunales, pero ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta para que realmente la justicia logre el nivel de autoridad y de independencia que necesita? ¿Cuándo lograremos sacar el brazo de los políticos y de sectores que desde fuera te mueven ciertos estamentos y que es lo que hace a veces que las decisiones sean cuestionadas? Yo quisiera que entremos en esa parte. Yo me alegro de la pregunta porque muchas veces se acusa a la clase política cuando sabemos también que hay otros sectores ajenos al Poder Judicial es así. Que influyen. Sí. Vamos a hacer la pausa para que vengamos con la respuesta. Adelante, director. Continuamos conversando con el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, presidente de Finjus. Doctor, a pesar de todas las reformas, como le preguntaba, todavía la gente percibe que el brazo de políticos, de empresarios, de otros sectores inciden. ¿Cómo lograr evitar esa incidencia para que la justicia logre la fortaleza que realmente uno necesita que tenga para que la gente deje de decir me sancionaron porque había intereses particulares detrás de la decisión del juez o la estructuración del expediente que hizo el fiscal? Yo creo que con relación a eso que tú planteas, nosotros hemos mejorado de manera sustancial. Evidentemente siguen presentándose situaciones. Esa es la realidad. ¿O siempre habrá incidencia? Pero eso muchas veces, siempre habrá incidencia. El problema es que los actores del sistema de justicia tienen que entender que ellos en principio, ellos son independientes. Sí. Pero ellos van a ser independientes en la medida en que ellos lo crean que realmente lo son. Sí. Y que no le deban el cargo a alguien. No, es que yo te voy a decir algo. Por eso es que tú puedes diseñar el mejor modelo para tú tratar de fortalecer la independencia de quien ocupe una posición en una de las instituciones que conformen el sistema de justicia. Pero la independencia, eso es intrínseco de la persona. La independencia no te lo da ni la Constitución, ni te lo da una ley. Tú podrás fortalecer algunos requisitos para deslindar de la política, pero la independencia tiene que ver contigo mismo. La independencia es tú hacer lo que tú entiendes sobre la base de lo que la ley establece, lo correcto, y se acabó. Sí. Ahora, yo lo que no entiendo yo prefiero que una persona no sea independiente porque las razones sean otras, pero yo no entiendo que una persona deje de ser independiente por el temor de que lo quiten en la posición. Porque para mí eso es como una especie como de respeto a uno mismo. Honestamente hablando te lo digo. Sí. Porque si tú vas a una posición con la finalidad de que para tú mantenerte en el cargo, tú tienes que romper con tu independencia, bueno, pero tú estás muy mal, literalmente hablando. Es así. Entonces yo creo que esa es la cosa que también quienes ocupan posiciones y se han sentido tentados, ojalá y que entienda que la Constitución a ellos los blinda y las leyes orgánicas de las instituciones que ellos representan también. Entonces, eso es muy personal. Honestamente hablando te lo digo. Sí. Doctor, hablemos ahora de institucionalidad. Vamos arriba. Habíamos hablado de justicia. Ahora hay como un símil, ¿verdad? Sí. Fíjense, todos los que han tenido acceso a una obra de derecho o de política, todo lo que pasamos por las sagradas aulas de la escuela L'École des Droits, ¿verdad? Fíjense, un poco de francesamiento también, porque voy a hablar de un francés muy famoso, el Monsieur Charles Montesquieu, Claro. que es el autor de la obra Espíritu de la Ley, de las leyes. Ese señor planteaba
un sistema como tripartito Así mismo. de equilibrio entre poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Pero él aberraba, vamos a usar términos bonitos, que dice que los abogados somos o sea, expositores de Por la buena supuesto palabra, que sí. aunque eso se ha degradado bastante últimamente. Bueno, porque han dejado de leer. Exacto. Bueno, Montesquieu decía que él rechazaba la figura absolutista de un individuo que concentrara en él todo el poder. Un autócrata, una cosa así. Sí. Entonces nosotros vemos que 3 siglos después, eso es lo que vivimos fundamentalmente en este país, donde un presidente se convierte en el centro hegemónico de todo el poder, cuando él no es más que una de las patas de ese poder. Yo estoy ambientando mi pregunta. Pero no hay ningún problema, que ya yo la estoy entendiendo. Eso aprendimos nosotros allá en el aula. Entonces, uno ve que la gente habla que el Congreso, que lo otro, que independencia del Ministerio Público, que el... Y usted acaba de decir también lo de la independencia, que es un criterio bastante particular, pero que hay toda una espada de Damocles o de Damocles, no sé, que pende sobre la cabeza de aquel que se atreva a salirse del redil. Mi pregunta es, ¿usted cree, doctor, que existe institucionalidad en este país? Es mi pregunta. No, yo lo que te pudiese decir es que hemos venido mejorando la institucionalidad. Hemos venido mejorando. Obviamente, tú me dirás, ¿es suficiente? Claro que no. Porque también, y de ahí la importancia de la formación política. Porque para tú ocupar posiciones en el Estado, tú tienes que tener una visión de Estado. O sea, por ejemplo, hay procesos que ni siquiera son políticos, son legítimos. Exacto. Hay procesos que no son jurídicos, pero son políticos. Exacto. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, esa es la parte política de la justicia. La gente no entiende eso. Sí. Por eso es que tú ves que sus decisiones tienen un impacto. Siempre impactan. Porque ahí confluye la política. Ah, sí. Y muchas de sus decisiones, la solución ni siquiera es jurídica, es política. Entonces, que yo te diría, vamos en el camino. Ahora, la clase política tiene que entender lo siguiente, que hay uno que administra, hay uno que controla al administrador y hay un tercero imparcial. Y me explico. El que administra es el Ejecutivo. Pero el Ejecutivo no anda de su cuenta desde el punto de vista de la estructura constitucional. Hay uno que es el Congreso, que es el que lo fiscaliza y es el que lo controla. Por una sencilla razón. Porque el Congreso es el que le aprueba al Ejecutivo. No solamente las leyes, es el que le aprueba los préstamos y el presupuesto. Y por eso es que tú ves que la Cámara de Cuentas, tú me vas a decir, no me hable de eso. Bueno, pero es que es el órgano rector del Sistema Nacional de Control. Por eso es que tú ves que la Cámara de Cuentas, eso es para que tú veas que el Estado tiene una lógica. Sí. El problema es que tenemos que creer en esa lógica que tiene el Estado. Y ponerla a funcionar también. Entonces, esa Cámara de Cuentas, fíjate que quien la nombra, ¿quién es que nombra la Cámara de Cuentas? El Congreso. El Congreso, sí. Porque la Cámara de Cuentas es el Congreso que le rinde sus informes. Obviamente, la Cámara de Cuentas, frente a una auditoría que ella haga, revelando la auditoría, algunas irregularidades, tiene la obligación de remitírsela al Ministerio Público. Pero eso es otra cosa. La realidad es que desde el punto de vista de la rendición de cuentas, a la institución que está obligada a la Cámara de Cuentas es con el Congreso Nacional. Sí. ¿Pero qué sucede? ¿Cuándo el Congreso Nacional ha aprobado los informes de la Cámara de Cuentas? ¿Tú te acuerdas cuál fue el último que aprobó? Bueno, el último, yo creo que no se lo enviaron, si no fue año y medio después. ¿Pero lo aprobaron? No lo sabemos. No recuerdo, no recuerdo. En materia de fiscalización, en materia de control, evidentemente que el Congreso... Oye, y yo lo digo con el respeto porque yo fui consultor jurídico del Congreso. Sí. Bueno, ¿tú recuerdas? ¿Quién falla? ¿El Congreso? ¿Que no lo exige? Yo pienso que el Congreso ha sido deficiente en cuanto a lo que es el uso
de esas herramientas que la Constitución les da. Ha sido muy difícil. ¿O no será esto una trampa que los políticos de turno se las arreglan para que la Cámara de Cuentas sea en cierta forma inoperante, como controlar el Congreso, para que no haya fiscalización real y poder hacer las cosas que se hacen en otros? El problema es que es lo que yo entiendo. Sí. ¿Qué se ha demostrado en la historia de esa institución? Que parecería que esa institución, como es un órgano colegiado, no ha habido forma de que en el marco de aprobar una auditoría, sus miembros se pongan de acuerdo. Siempre hay un problema, siempre. Por la razón que tú... Y con la modificación de la ley ahora, ¿no se resolverá eso? No, oye, ¿qué es lo que pasa? Yo propuse, eso sí que por poco me queman aceite de culebra, Sí. en la reforma constitucional que propuso el presidente Abinader, pero él quiso concentrarse en puntos muy específicos. Sí. Inclusive tuvimos reuniones con él, yo le expliqué sobre qué base nosotros hacemos esa propuesta. Yo propuse que la Cámara de Cuentas fuera un órgano unipersonal. Te voy a decir por qué. Porque es así en todos los países del mundo. Aquí es un órgano colegiado. Eso tuvo una razón de ser. ¿Cuál fue la razón? De que acuérdate que la Cámara de Cuentas era el Tribunal de Cuentas. Pero sucede que con la modificación dejó de ser tribunal y sus atribuciones se concentran en todo lo que tiene que ver con la realización de auditoría. O sea, no tiene razón de ser. Por ejemplo, nada más hay un contralor. Sí. Sí. No hay, el contralor, que es el control interno. Y audita el Estado completo. Pero perfectamente. Claro. ¿Por qué no puede haber un director de la Cámara de Cuentas o un presidente de la Cámara de Cuentas? Pudiera funcionar perfectamente. Pero por supuesto que sí, Claro. porque esto es así en todos los países del mundo. Lo que te quiero decir es que hasta que nosotros no entendamos la lógica del Estado y desmontemos prácticas que es verdad que existen, evidentemente que vamos a seguir tropezando con lo mismo. Ojalá, ojalá, y que los partidos políticos fortalezcan su escuela de formación política y puedan generar conciencia entre los miembros de esas instituciones. Doctor, mire, finalmente, Digo, yo estoy siendo muy teórico. Tú me vas a decir, César, tú estás siendo muy teórico, pero es que yo tengo que partir de lo que es la estructura y la lógica constitucional. No, yo lo entiendo. Sí. doctor, mire, finalmente, con lo de las candidaturas independientes y la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional, ¿se equivocó el Constitucional o fue una decisión correcta? ¿O le creó un problema al país? Mira, ni una cosa ni la otra. Yo te voy a decir cuál es mi opinión. Ajá. Tú dirás, no, lo que pasa es que ustedes desde la Fundación siempre han defendido el sistema de partido. Esa ha sido la historia de la institución. Sí. Acuérdate que el primer director ejecutivo de Finjo fue Milton Rey Guevara. Milton Ray, sí. Y esa era una visión correcta y sigue siendo una visión correcta y te voy a decir por qué. Porque nosotros hemos visto que en los países en donde se ha diluido el sistema de partido, eso se ha llevado de por medio a todo el mundo. Aparte de que desde el punto de vista de la lógica de la Constitución, el monopolio de la representación la tienen los partidos políticos. Sí. Yo no he visto en la Constitución las candidaturas independientes. ¿Y cómo arreglar eso? Yo oí al presidente emérito del Tribunal Constitucional, el profesor Milton Rey Guevara, decir que sería vía los movimientos políticos que se lleven a cabo esas candidaturas independientes o qué sé yo. Y dijo Subero que si arreglan una, choca con la otra. Es que yo no sé cómo el Congreso, honestamente hablando, le va a dar respuesta a esa sentencia del Tribunal Constitucional. Otra cosa, yo no estoy diciendo que el Tribunal Constitucional tiene o no la razón. A mí no me gusta. Sí. Por ejemplo, yo veo que juristas importantísimos del país defienden esa decisión. Otro grupo, no, evidentemente que no estamos de acuerdo. Yo lo que sí quiero que quede claro es que yo tengo un criterio diferente a lo que dijo el tribunal. Sí.
Bueno, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Jóvenes, gracias por este académico programa. Gracias al doctor Eusebio Tulio Castaño Guzmán, presidente de FIN. A ustedes gracias por su atención. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.